Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a hablar sobre lo que está pasando en el país. Realmente todos estamos preocupados, ya es una situación que un día es una cosa, la otra día es peor y el siguiente día es peor. Y, o sea, yo creo que necesitamos entender qué está pasando. Y tenemos a dos señores diputados que nos hablarán con mucha claridad sobre lo que está pasando en el país. Así que, Edwin Zamora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Un gusto estar contigo. Y Ana Vilma, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Un gusto estar aquí en 361 grados y compartir de nuevo también con Edwin. Perfecto. Hemos tratado, les comento adicionalmente, de hablar con el fiscal general. No aceptó esta semana. Esperemos que pueda aceptar en un futuro cercano también para poder tener también otros lados y otras opiniones sobre lo que está ocurriendo en este momento, pero conversemos un poco, Edwin, ¿qué está pasando? O sea, yo creo que más allá de todos los detalles, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Porque no es simplemente de que ocurre algo contra Ana Vilma, ocurre algo sobre CELENEL contra todas estas personas, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está en el fondo de esto? Bueno, estamos en una campaña electoral, ¿verdad? Y es una contienda muy apretada, muy justa. Hoy por hoy, las encuestas que nosotros hemos podido constatar, Arena lleva una ventaja y en segunda vuelta Arena ganaría. Eso no quiere decir que nos vamos a descuidar y vamos a seguir trabajando para que eso se concretice. Entonces, en medio de todo esto han surgido varios temas, pero particularmente con el tema de CELENEL, el conflicto verdaderamente se inició por ahí del año 2006, después Enel presentó una demanda de arbitraje en el 2008, pero todo eso llevaba a un proceso, digamos, puramente comercial, hasta que el país, a principios de este año, perdió el intento de nulidad del laudo arbitral, perdió su esfuerzo por revertir lo que el laudo arbitral mandaba, que El Salvador respetara un acuerdo que había hecho con la empresa italiana. Ese momento el tema se volvió mediático y en ese momento el tema se volvió un problema de nación. Y realmente debemos de darle mucha atención a este tema. Nosotros, bueno, Ana Vilma, este servidor, pero todos en Arena estamos comprometidos que debemos de trabajar para erradicar la corrupción en el servicio público, en los gobiernos. Y apoyamos toditas las investigaciones que se hagan para llegar al fondo del asunto. De hecho, Arena apoyó y votó tanto por el fiscal como por el presidente de la Corte de Cuentas. Estamos buscando funcionarios que profundicen en investigaciones imparciales e investigaciones justas y que lleguen al fondo de los casos. Y hemos dicho muchas veces que aquellos funcionarios que han actuado al margen de la ley deberán ser procesados y pagar las consecuencias que la ley mande. Ahora, es sorpresivo. Bueno, hemos venido oyendo más bien que ya íbamos a tener un informe del equipo especial que conformó la Fiscalía. Ya por varias semanas hemos estado escuchando eso y, bueno, el informe lo recibimos el lunes pasado. Cuando decís lo recibimos, ¿quiénes? Bueno, el país lo recibió. Pero para este servidor y para muchos de nosotros, este informe deja más interrogantes que respuestas. Lo primero que nos queda claro es que el fiscal y su equipo ya judicializan el caso, se lo pasan a un tribunal y ahora se va a ir a ser evaluado en ese tribunal. Y debemos de permitir que el tribunal funcione, debemos de permitir que se juzguen debidamente las personas involucradas o mencionadas, más bien dicho. Lo que yo he estado insistiendo y hemos estado insistiendo es que la ley en nuestro país es que todos somos inocentes hasta demostrada nuestra culpabilidad. Y realmente lamentamos
que en los medios mucha gente, inclusive algunos funcionarios públicos, prácticamente ya los enjuiciaron y ya los condenaron. Es más, vemos declaraciones del presidente tan tempranas como en enero de este año, ya señalando como culpables con nombre y apellido a varias personas. Entonces, el sinsabor que queda es cómo es posible que esas mismas personas son las que terminan siendo señaladas ahora o mencionadas ahora. Y la pregunta es, ¿verdaderamente estamos todos considerando que son inocentes hasta demostrar la culpabilidad? Todos estamos comprometidos con terminar con la corrupción. Ese cáncer que se come a nuestros países, ese cáncer que se come a nuestras instituciones y que bloquea el desarrollo de nuestro país. Tenemos que seguir comprometidos con eso. Pero tampoco podemos caer en cacerías de brujas donde justos paguen por pecadores. Entonces, ese llamado yo creo que tenemos que tener mucho cuidado para evitar que una situación como esa se dé. Porque tan corruptos son aquellos que cometen un delito de esa naturaleza, como corruptos pueden ser aquellos que acusan injustamente o que hacen persecuciones políticas con afanes electoreros. Y eso es importante que nos cuidemos y que lo evitemos. Ana Vilma, nos dice Edwin, estamos en campaña política, está cerrada la campaña política y de repente surgen estos casos contra ti, por un lado, y contra 21 personas y 9 en particular adicionalmente, y una persecución contra Miguel Lacayo, ya específica contra sus farmacias también de parte del Ejecutivo. ¿Y entonces qué tiene que ver? O sea, ¿cómo entiendo esto de campaña política con funcionarios que no tienen que ver con partidos políticos supuestamente? ¿A dónde está la relación? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Edwin, con lo que está mencionando. Hay una campaña política muy cerrada, pero lo que estamos viendo ahorita que sale a la luz no son situaciones que acaban de surgir. Es más bien son situaciones que han venido pasando. Es una situación que ha venido pasando de un deterioro de la institucionalidad en el país. Situaciones indebidas y actuaciones indebidas por parte de funcionarios que han ocupado cargos públicos y que han utilizado sus cargos precisamente para enriquecerse, o han ocupado sus cargos públicos para favorecer a otros, etc. Y de repente vemos que algunos de estos funcionarios ven amenazada su posición por el hecho de que ven una arena que se fortalece y la posibilidad de que el candidato Quijano gane las elecciones. Entonces, ¿cómo quedo yo en la situación en que el candidato Quijano gane las elecciones? Pues seguramente me van a venir a acusar. Digo esto porque es el sentir de gran parte de la población que mira con indignación el enriquecimiento ilícito de funcionarios, la corrupción que se ha dado en este gobierno y también la corrupción que se ha dado por parte de funcionarios en el gobierno del expresidente Saca. Hay señalamientos tremendos del mal uso de fondos públicos, de personas que hoy ostentan o tienen un nivel de vida que es imposible que se lo puedan pagar con los salarios que han tenido. Entonces, empezando, igual ha sucedido con funcionarios de este gobierno. Entonces, de repente, bueno, ¿cómo hacemos para cubrir esa suciedad antes de que vaya a salir a la luz en el caso de que el FMLN no se mantenga en el poder? Eso es lo que miro en el trasfondo. Este país y los ciudadanos honestos necesitamos y queremos que haya institucionalidad. Queremos que el país funcione. Si hay corrupción, que se combata, venga de donde venga. No se trata de que vamos a tapar a nadie, se trata el que se ha enriquecido indebidamente, que sea procesado, sea quien sea. Pero cuando se comienzan a utilizar, cuando desde un cargo público un funcionario atropella los derechos de un ciudadano, este es el caso que yo sentí ayer, es el Estado, en la figura del presidente de la Corte de Cuentas, atropellando mis derechos de ciudadana, acusándome o enlodándome, diría más bien, enlodándome, manchando mi imagen
con un caso donde él no tiene pruebas. El presidente de la Corte de Cuentas se ha estado prestando a ser parte de esta estratagema política. Hace un señalamiento. ¿Por qué? ¿Y por qué me toma a mí? La única razón por la cual pienso que me puede tomar es porque tengo credibilidad, porque he sido una persona honesta, porque no me he prestado a muchos juegos, y entonces busca cómo debilitar mi credibilidad. Encuentra en una gaveta archivos de auditorías que se hicieron al Seguro Social, efectivamente, dice él, en el periodo en que yo estuve. Pero esas auditorías yo debía haberlas conocido como funcionaria. Si yo ya no estaba en el Seguro Social, tuvo que haberme llegado una carta donde se me decía se realiza tal auditoría. Carta que jamás he recibido y él sabe que nunca se envió. Y yo desde ese momento tengo que comenzar a ver cómo voy a desvanecer los hallazgos que están en esa auditoría. Y decir, no, mire, aquí pasó esto y esto, bueno, buscamos quién es el responsable de que no estén estos inventarios en el seguro. Mire, aquí dice que hay medicinas vencidas, busquemos el responsable de quién dejó que se vencieran. Pero solamente, y luego aterrizamos y vemos, bueno, al final, ¿quedan hallazgos o no quedan hallazgos? ¿Hay una responsabilidad patrimonial o no la hay? Y si la hay, eso tiene que irse al juez. Este es un proceso que ni siquiera se inició. No porque yo alguna vez pedí un favor, yo se lo dije al juez, yo jamás he venido a pedir favores, porque no estoy en mi derecho de llegar a pedir favores a la Corte de Cuentas, ni el presidente de la Corte de Cuentas de hacérmelos. Yo tengo que cumplir mi trabajo y él tiene que cumplir su trabajo. Pero si una funcionaria no conoce jamás de una auditoría, no tiene la posibilidad de defenderse. Por eso, él atropella mis derechos como ciudadana, como funcionaria, como profesional y como mujer. Y eso es lo que llegué a reclamarle el día que fui a su despacho. Él me pasó adelante, él me ofreció la cabecera de la mesa, él me ofreció el micrófono y dije lo que tenía que decir. Yo no estoy en contra de que se me investigue, a mí o a cualquier otro funcionario. Yo estoy en contra de que él presuma que he cometido un ilícito cuando no me ha dado la oportunidad de defenderme, ni siquiera ha seguido un proceso en la Corte de Cuentas para presentar una auditoría. Y además, estos expedientes han caducado porque ya transcurrieron 10 años. Pero eso no es mi culpa. Entonces el señor viola la ley de la Corte de Cuentas, porque él está inculpándome o señalándome o manchándome sabiendo que no tiene nada de base, ¿verdad? Viola mis derechos que están en la Constitución, porque él tiene que presumir mi inocencia hasta que me encuentre culpable a través de un proceso judicial, si en el caso de que hubiera un señalamiento. Entonces, no puede ser este atropello. Hoy soy yo, mañana puede ser cualquier ciudadano. Yo tuve la oportunidad de defenderme, soy diputada, y ¿qué tal un ciudadano que simplemente se le lleva y se le acusa y no tiene oportunidad? Yo le decía al presidente de la Corte de Cuentas, mire, en vez de estar buscando en las gavetas y haciendo este tipo de señalamientos, ¿por qué no investiga qué sucedió con el ministro Gutiérrez en el caso de la Diego de Holguín, donde solamente se ha hecho una investigación a medias? ¿Por qué no investiga qué ha sucedido en la licitación del Chaparral que se da a finales de la administración del presidente Saca, y donde todavía no tenemos una obra terminada, pero sí hemos erogado, el Estado ha erogado una cantidad enorme de recursos? ¿Por qué no investiga la licitación que se da al final de este gobierno de la repotenciación de la turbina de la 5 de noviembre, donde también se han erogado ya más de 180 millones de dólares, y para una obra que va a funcionar un par de meses al año y que va a tener un costo millonario para el país?
Esos son los casos que debería estar investigando. Sin embargo, esto no se hace. Y lo mismo pienso del señor fiscal, esos son los casos que también deberían estarse tomando en cuenta. ¿Y qué ha pasado con los recursos que tiene la INE, que son las utilidades que se le transfieren de la GEO a una sociedad anónima? Hay mucha tela que cortar en esto. Y en el informe, termino diciendo esto, en el informe que la comisión especial que Edwin mencionaba, que investiga el caso Selenel, solamente se investiga la mitad de la situación. Se investiga el tema Selenel, se acusa y se enloda a funcionarios como Miguel Acayo, como Don Billy Sol, como Tom Hawk, etc. Y no se investiga qué pasa con INE, no se investiga qué pasa con funcionarios del presidente Saca, no se investiga qué está sucediendo con esos recursos. Eso genera inseguridad jurídica para el país y manda un mensaje muy malo al exterior. A un corte comercial, pero a la vuelta profundicemos más sobre todos estos temas. Aquí hay bastante tela que cortar. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.